Buen día, el día de hoy estamos delante de la presencia de nuestro Dios, iniciando aquí en el espacio virtual de la Cueva de Adulam, un tiempo más para compartir su palabra. Gracias por visitarnos, hermanos, y ustedes, amigos, que también nos visitan, tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros, se lo agradecemos. Será de mucha bendición, tanto para ustedes como también para nosotros, escuchar la palabra de Dios, pero es más importante discernirla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Así que para ello no podemos nosotros hacerlo solo. Vamos a pedirlo a nuestro Dios, que a través de su Santo Espíritu sea Él el que aplique cada uno de los conceptos y preceptos de su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en estos momentos queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, para que a través de tu Santo Espíritu nos cautives y nos lleves a un entendimiento correcto de tu palabra y aplicarlo por obra, día tras día. Límpianos de toda nuestra maldad, de nuestra condición de pecado. Perfecciónanos y aviva tu obra en nuestros corazones. Pero sobre todo, Señor, prepáranos para ser instrumentos útiles en tu diestra, para que cuando sea el momento oportuno de blandirnos, seamos agradables y perfectos a tu voluntad plenaria. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos. Amén. La palabra de Dios, en la primera carta de Pedro, en el versículo 1 del capítulo 4, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Continúa diciendo en el versículo 12: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir o ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o entrometiéndose en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, el primer versículo nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hermano, ¿cómo es que un hijo de Dios termina con el pecado en su vida? ¿Cómo es que un hijo de Dios deja de practicar el pecado? ¿Cómo es que un hijo de Dios es perfeccionado día tras día, no solamente en la obra y el ministerio de Dios, sino en su vida diaria, sirviendo, adorando y glorificando a Dios en tiempos oportunos, adecuados y correctos? ¿Cómo es que un hijo de Dios madura en un caminar constante con Dios? Muy sencillo: la prueba. Dios nos prueba.
Dios nos lleva a pruebas. Dios nos pasa por el yunque y el martillo, erradicando de nosotros todo pensamiento malo, todo deseo carnal, toda actitud incorrecta desaparece, porque ahora nuestra alma está siendo edificada, molida, fortalecida, llevada a la crisálida para salir como mariposas perfectas y pasar por el crisol y ser refinados como el oro. La prueba. La prueba. Dios no te dijo que te iba a salvar, redimirte, rescatar, limpiarte de toda tu maldad y llevarte a caminar con Él y ser compañero y tener amistad con Él y librarte de toda esa condición de maldad así, en un instante. Sí, te aparta, te hace santo para Él, sí te redime, sí te perfecciona, pero de una forma progresiva. Estamos hablando de la santificación progresiva. ¿Cómo es que Dios lo hace? En un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar? Juan 3:16. En el camino, en la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. En ese lugar, en el camino de santidad, viene la prueba, caminando y madurando, creciendo y edificando, perfeccionándose. Por eso nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dios llevándonos a través del yunque y el martillo, limpiándonos, sanándonos, quitándonos esas cosas que nos estorban, esos pensamientos ajenos, tratando con nuestro corazón. Dios obra de tal manera que nos transforma día tras día. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, basta ya el tiempo pasado para haber hecho todas esas cosas que agradan a los hombres malos. ¿Cuáles? Lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, todo eso. Y dice el versículo 12, no te sorprendas del fuego de prueba por el cual te ha sobrevenido o te va a sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, es algo natural, hermano, que Dios nos limpie. Pero Dios lo hace de tal manera que al estar limpiando y quitando esas cosas que nos estorban, sí nos duelen, pero no nos destruyen. Nos edifican y nos perfeccionan y van quedando excelencia en nuestras vidas espiritual para caminar con nuestro Dios. Entre más entendamos que caminar con Dios no es en la carne, sino el Espíritu, y que es la carne el ejercicio de la prueba, donde Dios limpia, purifica y perfecciona el alma que está en nuestra carne, entonces nuestra carne definitivamente va a ser lo que el alma ha aprendido y ha desarrollado a través de las pruebas. Sigue diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de ellas, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Y si en ese espacio de prueba que padezcamos por un periodo de tiempo, somos vituperados por el nombre de Cristo, siéntete bienaventurado, hermano, dice el versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios está reposando sobre ti. ¿Cómo es que Dios está tratando con tu alma? A través de su Santo Espíritu. ¿Cuál es esa batalla interna que está ocurriendo?
el Espíritu Santo tratando con nosotros. Ahora entendemos. Ahora sé por qué tantas cosas están ocurriendo, o me ocurrieron, o siguen ocurriendo. Porque aún la obra de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, hermano. O en su vida y en la mía, hermano. Debemos de gozarnos por estos momentos tan especiales, pero también debemos entender que es Dios el que lo hace. Cuando hay hombres que se ponen la atribución de Dios y nos llevan a sufrir y a padecer, esta no es obra de Dios, porque siempre va a dañar y lastimar el alma del hombre. No tienes espada de dos filos que atraviesa y penetra y quita específicamente lo que estorba. No, es una espada que daña, arrebata, rompe, desgarra y dice, es Dios. Y no es cierto. Dios no trabaja así. Dios es perfecto y tiene resultados excelentes, diáfanos, como el diamante, totalmente sin ninguna contaminación. Sigue diciendo el versículo número 15. No padezcáis por pecados antiguos. ¿Cómo? Vamos a darle lectura. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometiéndose en lo ajeno. Todas esas cosas que son por maldad no tienen nada que ver con la prueba del Señor. No. Homicidios, no. Robos, no. Dios no te manda a robar. Malhechor, hacer cosas malas, no. Entrometerte en lo ajeno, no, al contrario. Dios te lleva a que nada de eso ocurra en tu vida, aprendiendo y discerniendo tu alma a través de la dirección del Espíritu Santo. Es importante que entendamos también lo que sigue, versículo 16. Si padecéis por ser hijos de Dios, no te avergüences y glorifica a Dios en ello. Dice el versículo 16 textualmente, pero si alguno padece como cristiano, no te avergüences, glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí estamos, hermano. Somos hijos de Dios y ha de empezar en nosotros la obra y nos hemos de gozar y disponernos. ¿También va a obrar con aquellos que no son sus hijos? Sí, pero con un objetivo diferente. Pero estamos aprendiendo de qué es el periodo de prueba. ¿Qué es ese periodo de transición que por un poco de tiempo vamos a padecer para completar el objetivo de ser guiados por el Espíritu Santo? Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendar sus almas al fiel Creador. Y por eso empiezo a explicar aquí dos pasos, dos puntos específicos. Número 1, a los ancianos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, capítulo 5, versículo 1, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Tres cosas diferentes por separado. Número 1, dice el objetivo, cuidar, apacentar. ¿Y a qué se refiere con eso? Proteger, guardar, proveer, satisfacer a cada uno de los hijos de Dios que están y han sido puestos al cuidado. ¿Cómo? No a la fuerza,
no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío y vituperándose sobre ellos, no, sino en forma voluntaria, con ánimo pronto y siendo ejemplo de un caminar diario con Dios. Dos cosas diferentes. Y finalmente tiene un objetivo, versículo 4, para tener recompensa. ¿Cuál? La corona incorruptible de gloria. Pero después habla a los jóvenes. ¿Y qué les dice a los jóvenes? Número 1, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También los lleva, igual que a los ancianos, no enseñoreándose de ellos. Y a los jóvenes, ser humildes delante de los ancianos. Sigue diciendo versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aclara, humillaos, no bajo los hombres, no, bajo la poderosa mano de Dios. Bien clarito está. No te humilles delante de hombres, sino de Dios. Mantente sencillo y humilde, obedeciendo la palabra de Dios, no la palabra de hombres. Entendamos la gran diferencia, hermanos, para no después ser, es que ellos tienen la culpa porque lastimaron mi corazón. No, hermano, entiende. El que es encargado de tu corazón es Dios y tú debes de guardarlo para Dios, no abrirlo a los hombres. Eso hizo Judas. Recuerden lo que hizo Judas. Fue y pidió perdón y se arrepintió delante de hombres. ¿Y qué dijeron los hombres? A mí qué me importa. Tú lo hiciste. Y hasta a veces utilizan el testimonio que tú das para hacerte más daño. Pero si esa expresión y esa declaración Judas lo hubiera hecho delante de nuestro Señor Jesucristo, el perdón, la misericordia y la gracia hubieran sido evidentes. Pero delante de los fariseos, sacerdotes, no encontró misericordia, ni gracia, ni amor. Así va a ser siempre. Por eso dice, humillaos. ¿Cómo? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su tiempo. Y dice versículo 7 el cómo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios mismo, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sobre hombres. No cargas con ansiedad a un hombre, porque Él no va a tener cuidado de ti, como Dios lo tendrá y lo tiene de ti. Versículo 8. Claro, sed sobrios y velad. Después de declarar que te humilles bajo la mano poderosa de Dios y que descargues toda tu ansiedad sobre Él, viene, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso debes ser sobrio, entendido, clarificado, bien atento a tu entorno y velad, permaneced así. ¿Por qué? Porque debes resistir a Satanás firme en la fe. Dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí están dos cosas. Uno es la prueba de Dios y otro son los ataques de Satanás. Se van a presentar. Pero conforme Dios te va preparando, Dios te va alistando a identificar los ataques de Satanás. Por eso está así, en esta línea clara, cómo Dios está trabajando contigo y cómo van a venir las pruebas conforme vienen y cómo van a venir los ataques de Satanás. Ser sobrios y velad. Y eso únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios
en tu alma para que tu cuerpo obedezca y entienda con claridad lo que ha de hacer. ¿Cuál va a ser el primer punto entonces que Satanás va a afectar para derrumbarte? Tu fe en Dios. Ahí lo dice. ¿Cómo debemos resistir? Firmes en la fe. Entonces, ¿qué va a buscar? Debilitar tu fe. Y una vez débil, aplastarte, tumbarte y entonces decir, mira lo que hicieron los hombres, mira lo que hizo tu pastor, mira lo que hizo el diácono, mira lo que hicieron en tu familia, porque ya afectó tu fe en Dios, la dirigió hacia los hombres y entonces empiezas a culpar a los hombres de todo y ya quedaste invalidado. Pero va a pasar un periodo de tiempo para poder entender todo esto. Y entonces tú declares, bendito Dios, tú me lo advertiste y me lo dijiste, pero era necesario que aprendiera yo todo esto. Gloria a Dios por ello, hermanos. Seguimos diciendo, resistid firmes pues en la fe. Y versículo 9, recuerda que todos los hermanos padecen lo mismo. Todos, hermanos, no te avergüences. Todos padecemos en un momento de nuestras vidas porque es parte de nuestra maduración y de nuestra perfección, la obra de Dios en nosotros. Y versículo 10, Dios de gracia. Lo voy a leer textualmente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya lo sabía el Señor. Ibas a padecer por la prueba y por los ataques de Satanás al enfrentar esa condición. Pero lo único que tenías que hacer es estar firme en la fe en Dios. Y Dios obraría. Así que, Dios de gracia, quien da regalos inmerecidos, quien te llama a su gloria eterna a través de Jesucristo, Juan 14:6, después de padecer en el camino para perfeccionarte, Él mismo, dice, te afirme. ¿En dónde? En el camino a su gloria. Te fortalezca. ¿En dónde? En la verdad de su palabra. Te establezca. ¿En dónde? En la vida eterna. Juan 14:6. Y finalmente, por medio de Jesucristo, a la presencia de Dios Padre. Que la gracia de Dios esté con ustedes y también con nosotros. Y recuerden, visítenos. Estamos caminando con Dios. Caminemos juntos. Dios les guarde.